Un gusto, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a conocer qué es los inventarios, a qué nos referimos con inventarios, aspectos generales que nos pueden ayudar a nosotros a poder identificar qué tenemos que considerar como inventarios y qué no, ¿verdad? Sobre todo si nosotros estamos realizando un emprendimiento o estamos trabajando dentro de una empresa y podemos ir separando cada uno de ellos, ya que para algunos, si yo adquiero computadoras, para algunos no va a ser un inventario, sino que va a ser propiedad, plantilla y equipo. Y para otros, en lugar de ser propiedad, plantilla y equipo, va a ser inventario. Entonces, ahí tenemos que ir identificando. ¿De qué va a depender que yo identifique qué es inventario y qué no? Pues la actividad económica con la cual yo estoy desarrollando mis actividades, ¿verdad? Sobre todo si yo me dedico a vender computadoras o equipos electrónicos, pues obviamente eso es lo que va a ser mi inventario. Si yo me dedico pues a vender que cuadernos, libros, eso va a ser mi inventario. Porque yo estoy dedicándome a tener una librería y en esa librería yo voy a tener todos esos materiales, todos esos productos que para mi cliente son necesarios, ¿verdad? Bien. Entonces, les voy a compartir la siguiente presentación para que podamos verificar esta situación. Y nos habíamos quedado en esta interrogante. Bien, les mencionaba o les hacía la pregunta, la consultita en el video anterior. Espero que la hayan contestado, ¿verdad? Y me la hayan dejado ahí en los comentarios. ¿Qué son eso de los inventarios? Ya les adelantaba, pues prácticamente son esos materiales, esa mercadería que vayan a necesitar. Y depende del tipo de actividad económica con la cual yo me desarrollo, así voy a ir clasificando mis inventarios para poder ir controlándolos también. Esta es una cuenta muy delicada también contablemente hablando y empresarialmente hablando, ya que también tenemos que tomar medidas para poder proteger el inventario que nosotros tenemos. Porque el inventario va a pasar por varias etapas que ya las vamos a ir viendo poco a poco y esto es importante irlas controlando por cada una de ellas. Bien, ¿qué son los inventarios? Entonces veamos lo siguiente. Nosotros, según la NIF, ¿sí? Para pymes, nos menciona que son aquellos inventarios, son considerados como inventarios aquellos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el inventario que yo tengo dentro de mis bodegas, que el inventario que yo tengo en las salas de venta, es porque realmente eso lo voy a estar vendiendo, ¿sí? Constantemente. No quiere decir que yo ese inventario lo voy a estancar ahí, ¿verdad? Entonces, no, tengo que realmente ese inventario rotarlo constantemente. ¿Por qué? Porque a eso me dedico, a vender ese producto. Y ese producto tiene que tener una movilidad constante dentro de mis operaciones. Por lo tanto, por eso es considerado en el curso normal de operaciones, que es prácticamente la actividad económica en la cual yo estoy dedicando. Segundo, en proceso de producción con vistas a esa venta. Bien, no así, aquí estamos hablando ya de una empresa de producción, ¿verdad? Las empresas de producción, pues prácticamente ellas tienen todo tipo de inventarios. Y ya en la materia de costos ya podremos ir identificando cada una de ellas, ya que si es una empresa industrial, va a tener diferentes tipos de inventarios. Sus inventarios pueden ir enfocados a las materias primas para poder producir un producto, ya sea completo en sí o para partes. Les mencionaba un ejemplo en la vez anterior. Si yo tengo un pilot, ¿sí? Dentro de mis inventarios, si yo lo voy enfocando a la empresa industrial, puede ser que la empresa industrial se dedique una solo a hacer los capuchones de pilot, ¿sí? Puede ser que otra empresa industrial se dedique a hacer la esponjita con la tinta del pilo. Y puede ser que otra empresa industrial se dedique a fabricar los cilindros, ¿verdad? Y puede ser que otra empresa industrial venga y arme el pilo,
¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de varias figuras y varios tipos de empresas industriales que se dedican a diferentes aspectos. Pero hay una de ellas que arma todos esos aspectos y los une y hace un solo producto. Y este producto lo adquiere la otra empresa comercial y esta empresa comercial lo distribuye hacia los clientes y a otros tipos de empresas, ¿verdad? Entonces así vamos, poco a poco. En ese sentido, vamos a tener que identificar bien qué son nuestros inventarios, cuáles son nuestros inventarios, para qué los necesitamos los inventarios, tenerlos ahí. Y tenemos que implementar controles, repito, implementar controles que nos permitan salvaguardar cada uno de esos inventarios. Y la otra definición nos dice que en forma de materiales o suministros que serán consumidos en cuanto en el proceso de producción o en la prestación de servicio, ¿verdad? Este tipo de inventarios nosotros tenemos que tenerlos de ahí resguardados para poderlos vender y distribuir. Como les decía, dependiendo también del proceso de producción, si estamos hablando de empresa industrial, así va a ir por etapas. La etapa 1, que puede ser la adquisición de todos los materiales, esos materiales pasan a el departamento de producción, ahí los arman, los ensamblan, etcétera, y luego pasan a la bodega y luego pasan hacia las salas de venta, ¿verdad? Y en el caso de los productos que ya están elaborados, solo vienen de la empresa industrial y los pasamos hacia las empresas comerciales. O puede ser de empresa comercial a empresa comercial, ¿verdad? Bien. Veamos unos tipos de inventarios. Como les decía, dependiendo del tipo de empresa, así tenemos diferentes tipos de inventarios, ¿verdad? Uno de ellos nosotros podemos considerarlo como el inventario de mercaderías. Este tipo de inventario aplica para empresas comerciales. Obviamente, una empresa comercial también puede tener otros tipos de inventarios, al igual que la empresa industrial. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Si estamos hablando de inventario de mercadería, prácticamente esa mercadería, ya está elaborado, que prácticamente les decía es el pilo ya en sí, que es el que nosotros vamos a adquirir. Veamos la definición y nos dice que el inventario de mercadería se refiere sobre todo a constituyen todos aquellos bienes que pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, ¿sí? Y ahí podríamos aplicar cada una de ellas, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados, ya que ya están elaborados y ya están producidos, no tienen que hacerle ninguna modificación más que venderlos, ¿verdad? En esta cuenta se mostrarán todas las mercaderías que se tienen disponibles. ¿Para qué? Para ser vendidas, sobre todo, ¿sí? Ahí pues les pongo ahí una imagen, sobre todo, aunque sí yo no le hago publicidad a la marca, pero ya ese producto ya está elaborado, ¿verdad? Y el ejemplo también que les hacía del piloto. En el caso de los inventarios, es importante implementar controles, les decía. Estos controles nos van a permitir a nosotros poder verificar si un inventario falta o no, ¿verdad? Así como está acá la imagen en la cual él está verificando las cajas y hay unas que no están, ¿verdad? Dentro del inventario que se ha realizado. Los controles van orientados sobre todo a el llenado de ciertos formatos. No necesariamente va a ser solo un formato. Dependiendo del área en la que esté el inventario, si se llenan diferentes formatos. Acá les presento un ejemplo donde tenemos el inventario de mercaderías, donde se agrega el nombre del establecimiento, el lugar y la fecha del inventario. Por lo general, este tipo de inventario lo tienen en las cajas. Si ustedes se fijan, cuando ustedes consultan ya sea una farmacia o alguna ferretería, ellos primero verifican donde si tienen disponible o no en los inventarios esa mercadería que se está solicitando. ¿Y en qué consiste ese control? Pues prácticamente se le pone el número de cada uno de esos elementos, la cantidad que tenemos por cada uno de ellos, la descripción, que es lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, son pantalones de lona, que tenemos la cantidad de 24. Entonces tenemos disponible todavía 24 pantalones para nuestros clientes.
También tenemos la unidad inmediata, que prácticamente casi que todas son en unidades, ¿verdad? Que son las que se distribuyen y se venden a nuestros clientes. La talla, el color, género, ¿sí? La marca, que si bien es cierto, si estamos en una empresa que se dedica a vender ropa, es necesario verificar también marcas, ya que a veces los clientes nos piden o nos solicitan un tipo de marca X, ¿verdad? Y también el valor unitario que tiene cada uno de los pantalones, que en este caso son de lona, y el total de todos los 24 pantalones, ¿verdad? Este registro le ayuda sobre todo al que está en caja a verificar su existencia y le permite al empresario o a ustedes como emprendedores que no haya fuga de inventarios, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ir verificando y a veces resulta un poco complicado poderlo hacer cuando manejamos una gran cantidad de inventarios y sobre todo si estos son diversos, si no solo pantalones, sino que camisas, zapatos, etcétera. Entonces tenemos que implementar diferentes controles. Hay que especificar cada uno de sus elementos que lo componen. Bien, ¿qué otro aspecto tenemos que considerar? Pues el proceso para realizar la adquisición de mercaderías. Y aquí es básico y les voy a mostrar de forma general qué es lo que se debe de considerar al momento de adquirir mercadería. Pueden en cada uno de estos procedimientos que yo les voy a presentar, se tienen que incluir mucha documentación por cada una de ellas, porque estoy manejando mercaderías grandes, de grandes cantidades. Entonces yo tengo que soportar cada una de ellas con documentos legales para poderla trasladar de un lugar a otro, para poderla adquirir, para poder tener derecho de poderla utilizar esa mercadería. Así que es importante que siempre ustedes manejen la documentación legal que ampare que esa mercadería es mía y que yo la he adquirido legalmente con mi proveedor. Primero es importante cotizar, ¿verdad? La cotización a nosotros nos va a ayudar a poder decidir cuál es el proveedor que más me conviene a mí adquirir la mercadería, ¿verdad? No me tengo que dejar guiar, perdón, solo por una, ¿verdad? Sino que tengo que estudiar bien cada una de esas cotizaciones que he solicitado. Y de una de estas, poder nosotros considerarla para poder adquirir esa mercadería ahí, ¿verdad? Sobre todo. La segunda situación es la aceptación de cotización, que es más conveniente. Yo lo discuto, ya sea con el socio o si estamos hablando del departamento de compras, entonces ahí el gerente que está a cargo de ese departamento decide junto con todos los que están ahí dentro de ese departamento para poder seleccionar la mejor cotización y realizar las llamadas hacia este proveedor y posteriormente llamarle nuevamente para decirle que se acepta y empiezan las negociaciones de cuándo, dónde y cómo y cuánto estarían cancelando, ¿verdad? Y la forma de pago. Siguiente también, pagar o establecer las formas de pago al proveedor. Nosotros no siempre vamos a disponer del dinero, aunque nosotros nos decidamos por una cotización, no siempre va a ser que vamos a tener el dinero ahí de inmediato. Entonces ahí nosotros tenemos que decidir y hablar de una sola vez con el proveedor. Si el proveedor nos conoce, puede ser que nos conceda un plazo para poder cancelar la mercadería, que es lo que estuvimos nosotros hablando en las clases anteriores sobre los registros de venta y registros de compra, ¿verdad? En este caso, establecemos la condición de pago. Esta condición de pago puede ser el crédito o al contado, ¿sí? Según sea el caso. En el caso del crédito, recuerden, si es el crédito, puede ser que esa cuenta se maneje en el corto plazo o muy corto plazo, menos de 30 días, o que nosotros tengamos que firmar una letra de cambio o un pagaré para poder cancelar la obligación. También puede ser que nos pongan como condición, si nosotros tenemos un crédito, ¿sí? Pagarla con intereses.
¿verdad? Así que ahí tendríamos que verificar cuál es la más conveniente para nosotros. Y las formas de pago se pueden hacer según como yo se les presento acá en esa imagen. Puede ser con tarjeta también, en un dado caso. Puede ser a través de línea, con PayPal, ¿sí? Y nosotros que ya las transacciones, que ya todo se está modernizando y ya estamos utilizando más la tecnología y estamos abarcando mayores mercados, ya todo es a través de Internet, ¿verdad? Y también pues, se puede pagar en efectivo o en cheque, en un dado caso. Aquí no se lo he incluido, pero sí es parte de. ¿Qué otro procedimiento va a estar sujeto a la adquisición de la mercadería? Pues el traslado de la mercadería, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar hacia dónde o cómo vamos a hacer para traer esa mercadería. Media vez nosotros contactamos al proveedor, ya nos dice, bueno, entonces vengan y retiren la mercadería. Ya establecimos negociaciones, ya acordamos que sí vamos a cancelar y entonces la mercadería tenemos que ver cómo desplazarla. En este caso, nosotros se nos pueden presentar dos situaciones. O la empresa o el proveedor nos ofrece trasladar la mercadería o nosotros tenemos vehículos para poderlas trasladar, ¿verdad? Ahí tendríamos que nosotros verificar en qué condiciones estamos. Si nosotros necesitamos que nos lo traigan, o nosotros tenemos ya el vehículo para poderlas trasladar, ¿verdad? Si nosotros trasladamos mercadería, también necesitamos llenar o llevar, o la persona que está a cargo de trasladarme o traerme la mercadería tiene que tener documentación. Esa documentación legal que ampare que esa mercadería que él transporta ahí va hacia un lugar que ya se estableció que legalmente tiene que estar ahí, ¿verdad? Con todos esos documentos. Es importante considerarlo. En el caso del transporte, tenemos que esa mercadería va a trasladarse, ya sea desde el almacén del proveedor hacia mis bodegas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese traslado? Pues, ¿verdad? Ahí tendríamos que considerar bien qué aspectos aquí también van incluidos dentro de la compra, ¿verdad? Que nosotros hemos hecho de esta mercadería, porque la compra, todo este personal también incluyen dentro de los gastos que está generando la compra, ¿verdad? También nosotros puede ser de que el proveedor me traslade esa mercadería hacia donde yo estoy, ¿sí? Pero ahí está mi bodega, ¿verdad? Y de ahí, otra situación se puede dar, aquí hay gastos, ¿verdad? En el traslado de aquí hacia acá hay gastos. Si yo los tengo ya dentro de mi empresa o los contrato, ¿verdad? Ahí hay gastos siempre. Y también hay gastos que se van a incurrir de la bodega hacia la sala de ventas. Pero estos gastos dependen de dónde se encuentren cada una de esas áreas, ¿verdad? Puede ser que bodega esté siempre dentro de la sala de ventas, ¿verdad? O puede ser que no tengamos una sala de venta como tal y la bodega también pueda servir como una sala de venta. Entonces, de todo eso depende de cómo yo tenga estructurado mi emprendimiento o mi empresa, por así decirlo, ¿verdad? En todo esto hay gastos. Bien, así que, ¿qué más? ¿Qué medios yo dispongo para poder trasladar mercadería? No siempre se va a hacer a través de los furgoncitos pequeños, sino que también puede ser que la mercadería yo la traslade en tren, ¿verdad? Porque la traigo de lejos, porque la mercadería no siempre va a estar en nivel local de aquí de El Salvador, sino que puede ser que esté en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Panamá, o puede ser que esté al otro lado del mundo, ¿sí? Y aquí es donde vienen las figuras de importación y exportación, ¿verdad? También puede ser que la traiga de forma aérea, ¿verdad? Todo depende del tipo de contratación del proveedor y las facilidades que me brinda el proveedor. El proveedor puede ser extranjero o local, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos esa diferencia dentro del catálogo de cuentas. También puede ser vía tren, puede ser de los furgoncitos que yo les decía, o los furgones grandes, ¿verdad? También porque depende del contenedor. También puede ser vía marítima, también, ¿sí? O puede ser también a través de
bueno, todos estos medios se pueden realizar. Siempre igual tenemos que solicitarle al proveedor que nos envíe esa documentación necesaria en donde mencione que nosotros hemos hecho esa solicitud de traernos esa mercadería. Porque aduanas también nos va a solicitar toda esa documentación para poder nosotros la retirar. Y de ahí también hay otra situación. Y ahí hay otros gastos y otro tipo de impuestos también. Porque aduanas me dejan ahí, o puede ser que ahí me dejen la mercadería en aduanas, yo tenga que contratar a alguien más para que me vaya a traer esa mercadería. O puede ser de que ese mismo proveedor me diga, no, no se preocupe, vamos a llevarle hasta la bodega, pasando todavía aduanas con la misma mercadería y nos llegamos hasta su bodega. Eso es una gran logística y tenemos que tener ese gran cuidado, ¿verdad? De tener la documentación necesaria y que la aporten cada uno de los que me están trasladando la mercadería. También que tenemos que considerar con esta situación, que cuando nosotros contratamos en el tipo de transporte, nos están dando también la información, nos solicitan la información sobre el lugar de procedencia, de dónde somos, a dónde estamos ubicados. Tenemos que colocarle específicamente dónde estamos o dónde tenemos las bodegas para poderles solicitar que lleguen a esa mercadería con bien. Va de por medio el costo, ¿sí? Así que, aunque yo les mencione que es un gasto, es parte del costo, ¿verdad? Es parte del costo de la mercadería. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco porque es costo, pero se llama gasto sobre compra. El peso y el volumen de la mercadería, de todo esto va a incidir para el precio que vamos a pagar por trasladarnos esa mercadería. También la resistencia que tiene la mercadería, le tenemos que decir al que nos va a traer esa mercadería que si esa es frágil o no. Ya vamos a ir viendo esa situación para poder evitar que cuando llegue la mercadería no esté en malas condiciones, ¿verdad? Y nos genere pérdidas lejos de esa situación, aunque nosotros podríamos reclamar al proveedor, pero nosotros tenemos que dejarle ese conocimiento al transportista. Y también las restricciones para el manejo de la mercadería, que prácticamente tenemos que tener esa documentación necesaria para que él pueda trasladar esa mercadería. Y decirle, pues, esa mercadería no la tiene que sacar en ningún momento, a menos que lo solicite a aduana, ¿verdad? O a las autoridades competentes. Pero sí, no es necesario que lo esté sacando, ¿verdad? En cualquier lado, sino más bien hasta que llegue a su destino. Otra situación que se maneja dentro del transporte también es importante, que la mercadería en el transporte se puede catalogar como qué, como aquella mercadería frágil. Nosotros acá también vamos definiendo qué tipo de mercadería tenemos. ¿A qué le podemos considerar frágil? Pues si nosotros que distribuimos o vendemos tazas, por así decirlo, platos de vidrio, sí, también es frágil, se puede quebrar. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros le dejemos ese conocimiento a quien me va a traer la mercadería. También podemos tener focos aquí, ¿verdad? Dentro de lo frágil. Dentro de lo frágil también está considerado, sí, si se moja o está expuesto a la humedad, puede ser que esto deteriore el empaque o algo y empiecen como a quebrarse todos estos elementos. Productos de alto valor, pues aquellos que se resguardan de la mejor forma para evitar que otras personas lo vean, ¿verdad? Aquí podemos incluir una serie de elementos que nos pueden llevar a decir, este producto es de alto valor por esto. Sí, aquí podríamos considerar aquellos productos que tienen un valor mucho más alto de lo que se ha estimado, y tenemos que tener el gran cuidado de decirle, bueno, va a trasladar que digamos alguna pintura de valor o algo que tenga un valor más alto y que tenemos que resguardarla, que no le pase nada al momento de trasladarla. También voluminosas de poco peso,
¿verdad? Aquellas mercaderías que se pueden ir acomodando en cada una de las cajas, pero que no tienen un mayor peso y se pueden ir acoplando en cada uno de los compartimientos del transporte. Productos químicos que prácticamente hay que mencionar, sí que no cualquier transportista los va a llevar, ¿verdad? Porque tienen que tener unas medidas de seguridad bastante grandes dependiendo del tipo de químico que se esté trasladando hacia las bodegas. El equipo electrónico, aquí podemos incluir todo tipo de equipos. Aquí solo les he puesto los informáticos, también pueden ser lavadoras, pueden ser que hornos, microondas, etcétera, todo lo que tenga que ver con la conexión hacia energía eléctrica, el uso de energía eléctrica. Los perecederos, pues prácticamente aquí solo les he puesto el ejemplo como de las frutas, pero también pueden entrar los granos básicos, ¿verdad? Porque esos tienen una fecha de caducidad. Si se pasa de esa fecha, tienden a tener un sabor bastante desagradable y aquí puede nosotros significar una pérdida porque si ese producto nosotros lo necesitamos para poder solventar las necesidades del cliente en ese momento y no lo tenemos, no puede significar pérdidas porque no los tenemos en ese momento. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Si nosotros les decimos que nos lo traigan dentro de ¿qué? Unas 4 horas, porque sabemos que este producto también al trasladarlo de una larga distancia puede sufrir bastantes cambios. No digamos unos guineos o un plátano que tienen un tiempo bastante corto en que puedan madurarse y podrirse, ¿verdad? Y en el caso de los cereales, pues generan gorgojos y esto también deteriora cada uno de los granos, ¿verdad? Y los bultos pequeños que pueden estar empaquetados, ¿verdad? En ese sentido, aquí podríamos catalogar como los fardos de ropa y todo eso, ¿verdad? Que se está manejando. Bien, cuando la mercadería es adquirida y ya se encuentra en las instalaciones de la empresa, vamos a considerar lo siguiente. Cuando nosotros la tenemos dentro de la bodega, es importantísimo que ustedes verifiquen las condiciones en las cuales están recibiendo la mercadería. Pueden haber algunos aspectos que no nos van a parecer que estén en buenas condiciones. Ya vamos a ver por qué, porque puede ser que si nosotros hemos solicitado latas de atún y alguna de estas presenta alguna bolladura, es importante verificarlas con tiempo, ¿verdad? Aunque esto no nos exime que del traslado de donde los tenemos en bodega hacia la sala de ventas también nos sufra algún cambio el empaque o la envoltura de nuestra mercadería. Entonces hay que verificar bien. Con el proveedor podríamos hacer este caso, solicitarle la compensación o devolverle esa mercadería para poder tener esa mercadería en buen estado y llevarla a la sala de ventas. La sala de ventas también, como les mencionaba, es donde nosotros estamos vendiendo esa mercadería. Ya tenemos el contacto con los clientes y los clientes ya solicitan esa mercadería. Este procedimiento se tiene que hacer y agilizar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros en ese momento no tengamos estos elementos y nos haga perder a ese cliente, porque ese cliente puede ser que decida irse para otro proveedor y nos pueda dejar ahí toda esa mercadería sin adquirirla. ¿Por qué? Porque como no la tenemos y la competencia sí, entonces ahí nos va a generar pérdidas, ¿verdad? Porque estaríamos perdiendo al cliente en ese momento. Tipos de inventarios. ¿Qué otros tipos de inventarios nosotros tenemos? Si estamos hablando de una empresa de producción o una empresa industrial, estamos hablando de inventarios de materias primas. Ya es lo que ya les mencionaba ahí. En este caso yo les pongo acá, si estamos hablando de un restaurante, serían que prácticamente si iban a hacer un menú con pescados y mariscos, entonces ellos serían mi materia prima, porque sin ellos yo no podría hacer un platillo de pescado frito, ¿verdad? La materia prima tiene esa característica, que si ella no está, no puedo vender el producto, ¿verdad? Aunque yo tengo otros elementos. Es como elaborar una camisa como esta,
¿verdad? ¿Qué necesito para elaborarla? Pues la tela. Esa es mi materia prima. Porque sin la tela yo no tengo camisas, porque aunque tenga hilo, aunque tenga que botones o qué, o la o el cuello, no puedo tener la camisa completa, ¿verdad? Entonces no tendría sentido vender las partes, ¿verdad? Sí tiene sentido si me dedico a eso, ¿verdad? Pero la materia prima es eso, que sin ella no puede haber producto final. Y el otro tipo de inventario es el inventario de productos en proceso, que prácticamente este pescado pasaría a la siguiente fase, que es la transformación de él para poderlo dejar dentro de un menú, dentro de un plato, ¿verdad? Porque ahí el pescado ya pierde su estructura original y ya se va modificando. Es como la camisa, la tela es la principal, pero esta se recorta y se amolda según las necesidades que nosotros tenemos para venderla. Y el inventario de productos terminados, pues prácticamente nos está diciendo que ya tenemos lo esencial que nosotros necesitamos. Pues, en este caso es la camisa, pero en el ejemplo que yo les presento acá ya sería el platillo, ¿verdad? Ya con su arrocito o su ensaladita y el limón y ya la carnita ya frita, ¿verdad? Del pescado. ¿Qué otro sería el inventario de productos terminados? Pues ya les mencionaba anteriormente, acá salió un extra, ¿sí? De lo que tenemos ahí. Bien, ¿qué otros tipos de inventario podemos tener? Tanto una empresa industrial como una empresa comercial. Pues el inventario de materiales, repuestos y accesorios, ¿sí? Esto lo podríamos considerar cuando nosotros tenemos la mercadería. Bueno, vamos a hablar primero de del inventario de mercaderías no fabricadas por la empresa. Que prácticamente son los inventarios que estábamos viendo, inventario de mercaderías que estábamos viendo antes, que ya es el producto final y yo lo tengo para las empresas comerciales. Y el inventario, como les decía, de materiales, repuestos y accesorios son prácticamente los inventarios que se adicionan a las máquinas que están produciendo este producto, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si estamos hablando de máquinas industriales, pues van a ser carretes, van a ser los piecitos que se ponen en cada una de las máquinas, etcétera. Y los tipos de inventario. ¿Qué otros tipos tenemos? El inventario en tránsito, pues prácticamente ya les mencionaba que el que viene, ¿verdad? Que ya nosotros pactamos con nuestro proveedor que nos lo trasladen hacia bodega. O nosotros podemos ir, ¿verdad? A traerlo. El inventario de envases y empaques. Y prácticamente lo vamos a utilizar para llenar cada uno de esos elementos para contener el producto. Si estamos hablando de una camisa, pues podemos también envolverlo, ya sea una bolsa de plástico, pero que es de las bonitas, para poder exhibir y que la vean los clientes. En este caso son frascos en los cuales puede estar perfúmenes, etcétera, pastillas, etcétera. En el caso de los inventarios también es importante implementar controles. Les mencionaba al inicio. Los controles van sobre todo enfocados a que voy a tenerlos ahí en bodega, pero tengo que verificar que cada uno de ellos esté en su lugar o estos hayan pasado a otra etapa dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo voy a controlar lo que entra a bodega y lo que sale de bodega para la sala de ventas. Y en sala de ventas también implemento otro control para tener ahí qué es lo que yo puedo seguir vendiendo. ¿Qué significan estos controles? Primero yo elaboro un inventario físico. ¿Qué significa hacer este inventario físico? ¿Qué es lo que más tiempo lleva? No sé si ustedes han oído dentro de las tiendas o dentro de los negocios estos que ponen cerrado por inventarios, pues ¿qué es lo que hacen ahí? Hacen un recuento en físico de cada uno de los materiales. Pónganse a imaginar cómo será un inventario dentro de una ferretería, ¿verdad? Que es bastante complejo. Y también dentro de las ropas, ¿verdad? Que es bastante complejo.
Este procedimiento lleva bastante tiempo, pero es necesario para poder verificar qué es lo que se tiene realmente. Si hay alguna fuga de este inventario o no. Se verifican cajas, se verifican también los estantes donde se tienen cada uno de ellos distribuidos, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene también para poder realizar los controles dentro de los inventarios? Pues se tienen que llenar ciertos documentos. Uno de estos, aparte del que ya les mencionaba al inicio, es el Cardex. Ya la mayoría de ustedes yo sé que ya lo han oído, algunos no, pero en el Cardex nosotros dejamos el control específico de aquellas entradas que prácticamente representan las compras en un inicio, pero también representan la solicitud de requisiciones, de materiales, etcétera. También representa las compras, perdón, y también la otra, las salidas. Aquí es donde entra la requisición, perdón, ahí corrijo. En el caso de las salidas, nosotros vamos a registrar tanto por ventas que se haya realizado esas mercaderías o por una requisición. Aquí sí entra la requisición. Aquí en la entrada solo vamos a registrar las compras. Ya les voy a mostrar el esquemita, pero si solo son compras, las salidas y también el inventario final que me va quedando o el saldo que me va quedando o las existencias que me están quedando de esos materiales o de esa mercadería. Y acá está, ¿verdad? Acá no se logra visualizar muy bien, pero en este esquemita igual se los voy a compartir para que lo puedan verificar, donde colocamos columnas de las entradas de mercadería, las salidas de mercadería y la existencia de mercadería. En las entradas son compras, recordemos nuevamente, en las salidas prácticamente son las ventas y las requisiciones, si estamos hablando de una empresa industrial, porque requieren de materiales para poderlos llevar al proceso de producción. Y también la otra, que es la existencia, que es lo que realmente a nosotros nos va quedando dentro de cada uno de estos inventarios. ¿Para qué realizamos este tipo de acciones? ¿Para qué implementamos controles? Para evitar esta situación, ¿verdad? Determinar los errores que se están generando dentro del control, ¿verdad? Y esto nos va a facilitar y evitar estarnos consultando qué pasó con ese inventario. Por eso, si nosotros tenemos nuestro emprendimiento, tenemos que tener este gran cuidado. ¿Qué es lo que va a llevar en los métodos para poder registrar dentro del Cardex? Aquí hay algo muy importantísimo. Dentro del Cardex nosotros tenemos que aplicar diferentes métodos de evaluación de inventario. ¿Cuáles son esos métodos? Pues en la evaluación de los métodos de inventario nosotros tenemos el PEPS, el WEPS, el costo promedio, etcétera, etcétera. Son muchos. En ese caso, nosotros también tenemos que verificar la normativa técnica y la normativa legal para poder aplicar esos métodos. ¿Qué es lo que significa PEPS? Que es el que vamos a estar viendo dentro de contabilidad de costos, pues primeras entradas, primeras en salidas, las últimas entradas, primeras en salir, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener dentro del Cardex? Primero necesitamos la requisición de los materiales, ¿verdad? Que nosotros nos están solicitando. El Cardex por materia prima adquirida, que son los documentos que se solicitan para los métodos de evaluación. El comprobante fiscal por el lado del impuesto de IVA por compras. Las notas de débito cuando se incrementa el precio del valor que nos han asignado por la mercadería, las notas de crédito. Cuando nosotros devolvemos mercadería, entonces hay que disminuir, que nos disminuyan ese IVA débito fiscal. Y los métodos de evaluación, como ya les mencionaba, primeras entradas, primeras en salida, que es el PEPS, ¿sí? Y en la normativa técnica aparece como FIFO, ¿verdad? Las últimas en entrar, primeras en salir, y el IFO, el costo estándar. Aquí está el costo promedio ponderado, método detallista y el costo identificado. Estos métodos, si ustedes lo verifican en mi canal, ya están, ¿verdad? Para que ustedes, si gustan ampliar su conocimiento sobre estas temáticas, lo pueden hacer, porque ya lo hemos hecho dentro de contabilidad de costos.
Entonces ahí los invito a verificar cada uno de estos, ¿verdad? Sobre todo en las primeras, el PEPS, el WEPS y el costo promedio.